El CTA sigue trabajando a marchas forzadas para blanquear la imagen del estamento arbitral, que se hable poco o nada del mayor escándalo de la historia del fútbol, y qué mejor manera para hacerlo, mejor dicho, que utilizar a los medios de comunicación, sobre todo a los que tienen un mayor altavoz, para transmitir un mensaje, para intentar convertir a la gente, a la sociedad, al aficionado al fútbol, en una especie de borrego que acabe diciendo a todo que sí. El diario Marca ha entrevistado a De Burgos Bengoechea. Os voy a leer todas las preguntas, todas las preguntas. Y ya me diréis vosotros si no es una entrevista de baño y masaje o es que a lo mejor que soy yo, a lo mejor soy yo, que es que me estoy volviendo loco con todo este caso y estoy viendo fantasmas donde no los hay. Vale. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Esta mañana, en el análisis de portadas, mientras repasábamos la portada del diario Marca, yo me fijaba en que había una entrevista de Burgos Bengoechea en la que el titular que sacaban no tiene nada que ver con el titular que estáis viendo en la página web, y es que era un titular sobre el caso Negreira, sobre el Barça, sobre el mayor escándalo, en definitiva, de la historia del fútbol. Y os decía, luego me la voy a leer porque quiero comprobar qué dice, de qué se habla, qué comenta de Burgos Bengoechea, si se puede rascar algo o no se puede rascar nada. La realidad es que la entrevista es muy, es que no quiero decir alguna palabra malsonante, digamos que es una vergüenza. O sea, la entrevista es de José Félix Díaz, pero aquí, sin ser yo amigo de José Félix Díaz, ni mucho menos, que en este canal le hemos dado palos, pero duros a José Félix. Aquí José Félix Díaz es el trabajador del diario Marca al que le mandan a hacer esta entrevista. Preguntas evidentemente bien preparadas, respuestas que se traía de Burgos Bengoechea ya, iba a decir estudiadas, no, estudiadísimas de casa. Aquí tiene que estar Medina Cantalejo implicado, a mí no me queda otra. Yo lo que voy a hacer en este vídeo es un vídeo un poco diferente. Voy a leeros las preguntas. Alguna que otra respuesta también, pocas, pero sobre todo las preguntas. Y voy a fijarme en un detalle que he tenido que contrastarlo en la edición de papel para ver si estaba yo en lo cierto o no. Ahora os enteraréis de todo. Pero aquí tenéis el titular de Burgos Bengoechea: somos humanos y sabemos que cometemos errores. Hay que darles normalidad. Y te dice el diario Marca: el colegiado vizcaíno no se esconde, habla de todo, del VAR, de lo que siente ante las críticas personales, del trabajo de los excolegiados, del Real Madrid. Tú piensas, cuando lees esta entradilla, que el diario Marca le ha hecho una entrevista dura, incómoda, pero no. Las preguntas son las típicas preguntas que pueden parecer duras, pero son las preguntas prefabricadas, preparadísimas para que el árbitro se luzca o para que el árbitro mire la chuleta y diga: ah, sí, esto es lo que me han dicho desde arriba que yo diga en esta entrevista. Vamos a ir una por una y es verdad que en alguna me voy a parar incluso en la respuesta. Primera pregunta. Lo de ser árbitro vocacional, ¿no? Durísima la pregunta. Siguiente, hablamos de algo duro. Nada, es minero. De Burgos Bengoechea de repente es minero. Es minero, es un tío que yo qué sé, qué trabajo que tiene. Pues es árbitro, que no creo que yo que sea el trabajo más duro del mundo. No debe ser sencillo vivir así, con tanta presión, ¿no? Le pregunta José Félix Díaz, que cualquiera, repito, que esté viendo esta entrevista, pensará que José Félix Díaz está hablando con un reportero de guerra, con un militar que está haciendo labores humanitarias en el Líbano o en algún sitio así, vete tú a saber, con alguien que acaba de operar a corazón abierto, y eso sí que es presión, yo qué sé, con alguien que se tiene que levantar a las 4 de la mañana cada día para hacer 12, 16 horas de trabajo para poder llevar un plato de comida a su familia, tal. Yo leo estas preguntas y pienso que está entrevistando a ese tipo de gente. Sigo, ¿eh? ¿Ganas de dejarlo en algún momento? Siguiente pregunta. ¿En la calle tienes que justificar algunas decisiones de los partidos? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo el asco que me está dando la entrevista, y eso ya lo he leído, pero es que según la voy a ir recordando, es peor todavía, ¿eh? Momentos complicados. Claro, aquí de Bengoechea dice que sí, que hay momentos complicados, etcétera, etcétera, pero sigue, cuidado. ¿Entienden los árbitros las normas, los cambios de las mismas, las interpretaciones? A veces parece que hay confusión. No sé cuántas preguntas llevamos ya. Unas cuantas. ¿Tenéis la sensación de que es una entrevista de momento incómoda? Es decir, ¿tenéis la sensación de que le están apretando a De Burgos Bengoechea, que no deja de ser un hijo de Negreira, un árbitro ascendido
tras, bueno, pues por parte de gente que ha protagonizado el mayor escándalo de la historia del deporte? ¿Tenéis la sensación de que la entrevista, repito, es incómoda? O sea, ¿tú le harías estas preguntas a de Burgos Bengoechea? Yo sé qué preguntas le haría de Burgos Bengoechea. Entiende los árbitros, tal, seguimos con las preguntas. ¿Imaginabais que tirar una línea iba a ser algo tan complicado? Aquí sí que quiero leer la respuesta. Aquí sí que la quiero leer. Al principio pensábamos que iba a ser sencillo, pero cuando te pones delante del monitor, la verdad es que hay ciertos elementos que son difíciles. Una pierna en el aire, el balón que no está en el suelo. Hay muchos condicionantes para tirar las líneas. Obviamente, el sistema tiene un porcentaje de error y cuando lo hace una máquina, también. Lo que tienes que hacer es minimizar todos los elementos, todos los factores para que la línea sea lo más precisa posible. Es decir, un tema que debería tirar un arquitecto, esto no es broma, o sea, las líneas de VAR las debería tirar un arquitecto o alguien con un mínimo de sentido de arquitectura, de trazado de líneas, puntos de fuga y tal, que hay gente que se lo toma a cachondeo, que se piensa que esto es un meme, pero no es un meme. Bueno, pues aquí Ricardo de Burgos Bengoechea te está reconociendo que las líneas pues las tiran ellos de aquella manera, que claro, porque tienen que ver que si la pierna está en el aire, que si la pierna no sé qué, que es muy complicado, claro, la tira un árbitro que no debería ni tener que tirar una línea, que eso tendría que ser para otro tipo de trabajador, y luego pasa lo que pasa. Pero aquí estáis viendo, en una entrevista facilona, a poco que estés medianamente hábil, y yo creo que lo he estado en esta ocasión, debo decir, es que te das cuenta de lo chapucero que es todo en el fútbol español. Seguimos con las preguntas. Dice, ¿en alguna ocasión desde la otra sala le han dado una orden cuando es árbitro de VAR? Esta es pregunta que ya le han hecho a Medina Cantalejo el otro día y que evidentemente José Félix Díaz se la hace a de Burgos Bengoechea porque no es el presidente del CTA, pero sí es un árbitro que va a hablar obviamente como si estuviera puesto aquí la marioneta, ¿eh? Y en nombre del CTA, básicamente. Y evidentemente dice que no, que no le han dado ninguna orden. ¿Qué va a decir de Burgos Bengoechea? Siguen las preguntas. ¿Entiende el colectivo que los exárbitros, algunos de ellos muy recientes y otros no tanto, hagan algo más que críticas? Esto va por Iturralde González, de Manual, que dijo el otro día sobre de Burgos Bengoechea que merecía una sanción de 6 meses por haberle explicado una acción a Bordalás y a Sergio González durante un Getafe Cádiz. Siguen las preguntas. Algunos ponen en duda a sus antiguos compañeros. Le quiere incidir en el tema de Iturralde. Esto es también pregunta que viene preparadísima para que de Burgos Bengoechea se luzca, para cerrar filas en torno al estamento arbitral y para venir a mandar el mensaje que mandó Medina Cantalejo, que es los árbitros que ya no están con nosotros no nos pueden dañar. Está hecho así, está construida esta entrevista de esta manera. No todos los ex entendieron que explicara a dos entrenadores ¿cuál era una decisión del VAR? Es la última pregunta que estáis viendo en pantalla. Seguimos. Lo único que hiciste fue aplicar la lógica y solucionar un conflicto, ¿no crees? Llevan 4 preguntas, 4, sobre una pataleta de Iturralde González, ¿eh? 4. Bueno, pasamos al respeto. Eso que debe ser mutuo entre entrenadores, futbolistas y árbitros. Es que parece un examen de estos de vete tú a saber qué asignatura, que te tienes que aprender algo de memoria y lo tienes que soltar. Esta pregunta de pasamos al respeto a un árbitro como de Burgos Bengoechea, yo de verdad que no la entiendo. Sigo. Hay muchos jugadores que solo intentan engañar a los árbitros. Sigo. Pero ya sabéis el que intenta engañar, como diciendo, hombre, tenéis una lista de jugadores que intenta engañar a los árbitros, ¿no? Quiero decir que sabéis, conocéis a los jugadores, los que intentan engañar, los que se tiran, los que no, tal. Repito que esta entrevista es de José Félix Díaz, pero que en esta ocasión es al que menos critico. Aquí José Félix Díaz le mandan hacer una entrevista, le pondrán las preguntas que le tengan que poner, no porque lo diga el diario Marca, sino porque se lo dicen desde el CTA, y evidentemente aquí el diario Marca se está prestando a un blanqueamiento asqueroso, a un lavado de imagen repugnante del estamento arbitral. Siguen las preguntas. ¿Cree que se exagera con los fallos de los árbitros? Le estás haciendo esta pregunta a un árbitro después de que se haya descubierto que un club, el Fútbol Club Barcelona, le pagó millones de euros al segundo de los árbitros durante casi 20 años. Por supuesto que no se exagera con los fallos de los árbitros. Nos quedamos cortos. Pero me quedo también con la respuesta, una de las pocas que vamos a leer. Sería positivo que entre todos se normalice la figura del árbitro, que saquemos el error. Al igual que ellos, que en un momento dado pueden fallar un penalti o al parar un balón, un defensa en un control y que acabe en gol, los árbitros también pueden equivocarse. Sí, podéis equivocaros. Lo que no podéis es cobrar de un club. Eso es lo que no podéis hacer. ¿Se quedan grabados los errores en la cabeza durante un partido? Aquí vuelve José Félix casi al principio de la entrevista.
donde le hablaba de la presión, de lo duro que es ser árbitro, pues aquí volvemos a ese principio y trata como si fuese un mártir el estamento arbitral, como si fuese un mártir de Burgos Bengoechea. Sigue, cuidado, ¿eh? En el partido Sevilla-Real Madrid se te vio reconociendo un error a Vinicius. El error del que habla esto de Burgos Bengoechea, que lo comentamos en el canal, es de un córner que era clarísimo a favor del Real Madrid y él pitó saque de puerta. Sigue, con el Real Madrid no tiene suerte. Evidentemente, a nivel estadístico, de Burgos Bengoechea es uno de los peores árbitros para el Real Madrid, pero es otra pregunta preparadísima en la que de Burgos Bengoechea, lección aprendida, se luce, te dice que es un club grande, que si alguna polémica existe se va a maximizar. Los partidos que he arbitrado al Real Madrid han sido contra equipos y en campos muy complicados, lo cual es grave, que decir que un mal árbitro le pongan partidos complicados, pues habla muy a las claras de cómo funciona el CTA. El Real Madrid tiene una repercusión y un altavoz muy grande, no hay que ver más allá. Si me vuelven a designar, intentaré ser lo más imparcial y honrado posible. Repito, preguntas para lucirse. De momento, tengo yo la sensación de que no ha habido ninguna pregunta incómoda. Ninguna pregunta incómoda a un trabajador de un gremio que está señalado por todos porque el vicepresidente de ese gremio cobró durante casi 20 años millones de euros por parte de un club. Ni una pregunta incómoda. Seguimos. ¿Entiende que los equipos se puedan sentir perjudicados? Audios, sí. Aquí hay un tema. Después de esta pregunta, de la de los audios, en la versión de papel, hay una pregunta sobre Negreira, la que le preguntan sobre el caso Negreira y de Burgos Bengoechea, pues tampoco es que deje un titular muy extravagante, dice que bueno, que de Burgos Bengoechea, o sea, que el caso Negreira, perdón, que el Barçagate, pues que evidentemente ha hecho daño a la credibilidad del arbitraje, que se han sentido dañados, que hay que confiar en ellos, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención que el diario Marca, en su versión digital, no publique la pregunta sobre Negreira. No sé por qué. Ahí ya me pierdo. No sé por qué, si se les ha escapado justo esa pregunta en concreto, si se les ha colado, si lo han hecho adrede, si no, pero que lo sepáis. Y de hecho os he adjuntado aquí una imagen para que veáis que en la edición de papel estaba esa pregunta. Bueno, pues en la versión digital no está esa pregunta. Sigue. ¿Cree que el arbitraje no es tan malo como se dice? ¿Se tomaría un café con Ancelotti? Pero que se me ha ido el dedo aquí abajo. ¿Se tomaría un café con Ancelotti? Ese día el asunto estaba muy caliente, el día del Sevilla-Real Madrid, y Ancelotti reaccionó con el famoso no me toques. Respuesta, hay que descontextualizar todo, no hay que tomarlo ni mucho menos como algo negativo, sería un momento de tensión para él, lo vivió así y ya está. Última pregunta, mantener la distancia de seguridad para que se luzca. ¿Por qué lo noto yo esto? Por la respuesta. Creo que es uno de mis puntos de mejora. Quizá deba mantener esa distancia de seguridad, pero también creo que lo que me da cosas muy positivas es que el jugador se sienta cercano, bla, 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 bla. Toda la entrevista, toda la entrevista es un blanqueamiento obsceno al estamento arbitral y hay preguntas que está clarísimo que son para que de Burgos Bengoechea se luzca. Esta pregunta es para que de Burgos Bengoechea diga tengo un error y tengo que mejorar en esto, para que parezca humano, para que parezca cercano, para que parezca un buen profesional. La entrevista es indigna. Vuelvo a repetir, porque yo quiero ser justo, que José Félix Díaz, que no es un periodista al que yo aprecie ni mucho menos, aquí tiene poco que ver. A José Félix Díaz le llaman un día y dice, tiene que hablar con de Burgos Bengoechea, le tienes que hacer una entrevista. Pero las preguntas son estas. ¿De dónde vienen esas preguntas? Pues hombre, mis sensaciones que vienen del CTA, marcadas por el CTA. ¿Qué quiere el CTA con todo esto? Lavar la imagen del estamento arbitral. Lavar la imagen del estamento arbitral, que la gente empiece a tomarle cierto cariño a los árbitros, que se hable poco de Negreira. ¿Por qué? Porque algo les está empezando a oler mal ahí dentro. Saben que hay algo que está a punto de estallar y no va a tardar mucho en hacerlo, que va a hacer volar por los aires el fútbol español. Lo saben y por eso han hecho esto. Este contraataque del CTA desde la semana pasada no es casual, es totalmente premeditado. Algo ha pasado ahí dentro, algo han debido ver, de algo se han debido enterar para de repente una rueda de prensa, entrevistas a todos los medios de comunicación y ahora una entrevista personalizada de Burgos Bengoechea en el periódico deportivo más importante de este país, que luego está lo de Marca. ¿Por qué Marca se presta a esta basura? ¿Por qué Marca se presta? ¿Qué gana Marca? Lo veremos en el futuro. ¿Qué gana Marca? Veremos cómo es Marca a partir de ahora. Veremos si el diario Marca es muy crítico o no con los arbitrajes. Veremos si el diario Marca, cuando salga el próximo capítulo del caso Negreira del Barçagate, hace alguna noticia. Veremos si la lleva a portada. Tengo mucha curiosidad por ver
cómo va a ir enfocando todo este tema el diario Marca. Pero, repito, entrevista lamentable, patética, guionizada hasta más no poder, buscando que se ponga medallitas de Burgos Bengoechea, buscando que el árbitro se luzca y buscando poco menos de hacer al estamento arbitral una especie de mártir, de gremio golpeado injustamente por el simple hecho de que un árbitro o un exárbitro cobrara millones de euros por parte del Fútbol Club Barcelona. La situación es grave. Empezó la semana pasada, pero tiene pinta de que va a seguir. Hoy es el diario Marca, mañana ya veremos qué periódico es y qué árbitro es el que habla en ese periódico o en ese medio de comunicación, lo que sea, pero vienen curvas y yo tengo la sensación, por cómo se está poniendo esto, de que va a salir algo gordo del Barçagate. No tardando mucho, y precisamente lo que quiere el CTA es tener controlado más o menos los medios de comunicación para que no se haga mucho ruido. Pero no os preocupéis que aquí en YouTube, al menos en mi canal y en el de mis compañeros, lo doy por hecho que también, se va a hacer no ruido, muchísimo ruido, el que haga falta. Y si es más de lo habitual, pues más de lo habitual. Desde luego que no vamos a dejar que este caso se silencie por mucho que moleste a Medina Cantalejo, el del Rolex. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.